presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un oficio al Senado de la República, en donde pues le pide permiso al Senado para que entren las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero ojo, a capacitar a las Fuerzas Armadas. Este es el comunicado de prensa que manda el gobierno, que publican en sus redes, en donde dice lo siguiente. Integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México hacen del conocimiento que durante la conferencia de prensa matutina materializada en esta fecha en Palacio Nacional, encabezada por el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de la Defensa informó que del 14 al 27 de noviembre se desplegaron 286,494 efectivos. Te habla de cómo están integrados estos efectivos, en dónde están cada uno de ellos, cómo es que aparecen. Te habla aquí, ¿no? El secretario de la Defensa en este comunicado que mandan, que se están reforzando las aduanas y aquí viene esta parte que hay equipos de trabajo interinstitucional, ¿no? Equipos de trabajo que atienden permanentemente y de manera exclusiva los homicidios, ¿no? Te dice que atienden de manera indispensable o de manera prioritaria, llamémosle, pues la violencia, a los generadores de violencia, ¿no? Sobre todo aquellos generadores de violencia que forman ya posteriormente parte de pues de una violencia del crimen organizado y demás. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, tiene muy claro cómo está el panorama y posteriormente se viraliza pues el documento que les digo, que es la petición del presidente como tal, en la que busca que el Senado de la República autorice el acceso al ejército de los Estados Unidos para que puedan implementar el programa de adiestramiento denominado Fortalecer las capacidades de las fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto, el presidente, resulta polémico porque, pues, hablamos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, y cómo el presidente ha mantenido una política muy estricta sobre si se les va a permitir la entrada. Y es más, el presidente ha sido súper claro de no tener una, pues de no tener una intervención, llamémosle. El presidente también ha sido extremadamente claro en cuanto a esta petición, más bien en cuanto a la petición general de que pues el ejército de Estados Unidos no entre a México. O sea, teníamos una postura como muy definida del presidente y hoy vemos que cambia la jugada, pero bajo esta jugada, bajo esta ideología o proyecto, llamémosle. Este es el documento que envía el presidente al Senado. Lo voy a leer tal cual. Ahí les va. Lo envía pues el titular de la unidad de enlace, que es el maestro Esteban Martínez Mejía, y dice lo siguiente: con fundamento en lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 27 de la ley orgánica y para efectos de lo dispuesto por el 76, fracción tercera de la Constitución, me permito remitir esta soberanía copia del oficio de la Oficina de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, mediante el cual envía el comunicado con firma autógrafa del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través del cual somete a la consideración de este órgano legislativo la solicitud de autorización para que se permita el ingreso del personal militar del Ejército de Estados Unidos de América por el territorio nacional, a efecto de que participe en la actividad de adiestramiento denominada Fortalecer las capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales, esto en Temamantla, Estado de México, y el Centro de Adiestramiento Regional de la Primera Región Militar en San Miguel de los Jagüeyes del Estado de México, del 23 de enero del 2024 al 21 de marzo del 2024. Entiendo, miren, habrá que escuchar lo que dice el presidente. Es para una capacitación, no me preocupa tanto. El ejército de Estados Unidos, seamos completamente honestos, el ejército de Estados Unidos es un ejército bélico, es un ejército que tiene una movilidad y un despliegue importante, un adiestramiento distinto. El ejército mexicano, la Guardia Nacional, no están como tal, sobre todo el ejército mexicano, no es que no tenga los conocimientos, claro que los tiene, pero el ejército está más enfocado
en actividades humanitarias, en rescate, en desastres naturales, el plan DN3, etcétera. Con el crimen organizado, pues también tiene pues una dinámica. Yo entiendo, y habrá que ver qué dice, pero yo entiendo que esto pudiera ser como uno de estos, pues de estas colaboraciones que surgen de las negociaciones que ha tenido el gobierno mexicano con el gobierno de Estados Unidos en materia de migración, sobre todo en materia del combate al crimen organizado, y pudiera entender que quizás existe esta crítica, y digo quizás porque pues no estuve en la mesa, ¿verdad? Pero las críticas las hacen a través de los medios o nos enteramos a través de la prensa, en donde cuestionan la efectividad de las Fuerzas Armadas al momento de realizar operativos. Entonces, yo pudiera, creo, no sé, habrá que escuchar la versión del presidente que seguro se le preguntará, pero yo pudiera entender que por ahí viniera esta petición del presidente de que entren un grupo, no el ejército como tal, sino un grupo de militares a capacitar a militares mexicanos. Yo entiendo que es eso. Resulta, nos brinca, sí, sí nos brinca, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una postura pues bastante clara respecto a la intervención de Estados Unidos. ¿Podemos considerar esto una intervención? Diría yo no, porque no es como que viene el ejército de Estados Unidos a hacer un operativo en México, no es como que viene el ejército de Estados Unidos a protagonizar una detención, no. Ahí sí no vemos. El día que yo vea eso, entonces sí hablaremos de qué pasó. Nos dijeron una cosa y ya nos salieron con la otra. E incluso voy a más. Cuando fue lo de Hertz Manero, recordemos que el presidente, su mayor pues defensa a Hertz Manero no era como tal, no era como tal que pues el que se hiciera una detención al general Cienfuegos, sino que fue una crítica porque no hubo una colaboración con el Estado mexicano, porque no se informó y porque hicieron pues, un operativo y una detención, pues meramente por sus pantalones, teniendo investigaciones en territorio nacional sin haber avisado. Y estás hablando de un exsecretario de la Defensa Nacional. Entonces, el problema del presidente López Obrador con la injerencia o con la colaboración de otros elementos de seguridad de otros países no es necesariamente el que colaboren o que operen, es que no nos avisen. Es que vengan y hagan como si México fuera su jardín de niños o su patio trasero y entonces vienen y aquí hacen lo que quieren sin avisar, sin pedir permiso, sin pedir autorización, sin informar, como si literal México fuera parte de Estados Unidos. Esa es la queja más grande que se ha tenido y lo hemos dicho en más de una ocasión. ¿Qué pasaría si fuera al revés? ¿Qué pasaría si los operativos mexicanos llegan a Estados Unidos, hacen un operativo, hacen una detención y no avisan? Y nada más extraditan y se cuelgan la medalla y no avisan. Yo no creo que Estados Unidos lo permitirá, pero ni de broma. Entonces, el problema del presidente es que con las acciones o con la manera en la que se había trabajado pues con los países o sobre todo con Estados Unidos, era básicamente de abrirles las puertas y decir, pues ya si detienes a alguien, nada más me avisas, ¿no? Del operativo, pues encabézalo tú, hazlo tú mandas, y bueno, y la soberanía, y bueno, y nuestros efectivos, y bueno, y nuestra responsabilidad. Entonces, creo que ahí no se ha avanzado tanto, también soy muy honesta, porque pues seguimos, aunque sí ya realizamos detenciones, mayores detenciones y lo que ustedes quieran, creo que en realidad México todavía le falta, por ejemplo, a las fiscalías, pues que investiguemos a nuestros delincuentes por el delito que cometieron. Todavía no veo muchas investigaciones en torno a narcotraficantes por delitos relacionados con el tráfico de drogas, sino que más se ve que los detienen para una extradición, con fines de extradición. Y entonces en otro país ya ser juzgados por un delito relacionado con el tráfico de drogas. No veo que todavía en México hagamos estos esfuerzos y eso no tiene nada a ver, no tiene solo que ver con la Guardia Nacional o no tiene solo que ver con el presidente, tiene que ver con las autoridades locales, tiene que ver con las fiscalías, tiene que ver con que hace falta que cada quien también ponga su granito de arena. La Fiscalía General de la República, con todo respeto, pero no ha sido mayor ejemplo, ¿no? Nos ha quedado de ver muchísimo. Los estados, muchos no se coordinan, muchos hacen lo que quieren cuando quieren y hay operativos que han salido mal. El Culiacanazo es un ejemplo de esos operativos que salieron mal. Entonces, volteas a ver y luego viene también el Poder Judicial. Tienes integrantes del Poder Judicial que también hacen lo que quieren cuando quieren, que normalmente no trabajan en fines de semana, pero son los fines de semana cuando dejan salir a narcotraficantes o cuando dejan salir a criminales porque les cambiaron la medida cautelar o porque ahora ya
están enfermitos, pobrecitos, les dio el mal del preso. Entonces, creo que hay muchas cosas que ver en torno a lo que realmente se critica en cuanto al desempeño de las dependencias de seguridad y su colaboración con otros países, particularmente Estados Unidos, que es con el que mayormente trabajamos. Y en este caso, pues la petición del presidente no es para que hagan un operativo, sino es para que vengan a dar una capacitación. Yo entiendo, y habrá que ver si esto es cierto o si es meramente una suposición mía, que esto nace a raíz de la visita del presidente López Obrador a San Francisco, de quizás estas reuniones que se han tenido constantes con el equipo de seguridad de Estados Unidos, con el secretario Blinken y demás, para tener una mayor coordinación en torno al combate al tráfico de drogas y al narcotráfico.